Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muchas gracias a todos y a todas por participar y estar ahí para seguir esta cuarta sesión y última sesión del ciclo de debates que ha organizado la Asociación Prevención de Accidentes de Tráfico para analizar cómo está influyendo la pandemia que estamos viviendo en la movilidad, esa nueva movilidad a la que se le plantean infinidad de retos, tanto en el presente como de cara al futuro. Como no me conocéis, me presento. Me llamo Domingo Bobillo, soy periodista y trabajo en el Centro Territorial de Televisión Española en Galicia, concretamente en la Unidad Informativa de Ourense. Y tengo que reconocer que, aunque no soy un experto en movilidad, estoy encantado de que PAT, a través de su delegación en Galicia, pues me haya invitado a moderar este debate. En las tres sesiones anteriores, en los tres debates anteriores, se habló de educación vial, de contaminación, de cómo las emociones influyen a la hora de decidir cómo nos desplazamos por las ciudades, pero realmente el tema estrella fue el transporte público, que desde luego es un tema de indudable interés. Pero a mí me gustaría que en esta ocasión nos centrásemos un poco pues, en hablar de movilidad activa, de accesibilidad y de urbanismo, ¿no? Cómo están trabajando los ayuntamientos en esos nuevos modelos de ciudad pues, para adaptarse a los nuevos hábitos de movilidad. El debate lo hemos estructurado en tres bloques. En una primera parte iremos a Madrid para hablar con un experto sobre movilidad activa y después nos desplazaremos a Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, para hablar con una especialista en accesibilidad. Una segunda parte del debate la dedicaremos a analizar tres experiencias municipales en esta situación de crisis por culpa de la pandemia, para que tres representantes municipales nos expliquen pues, cómo están trabajando en sus ayuntamientos para fomentar la movilidad sostenible. En concreto, son los ayuntamientos de Málaga, el Ayuntamiento de Vinarós, en Castellón, y esperemos que durante el debate pues, se pueda incorporar la representante del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Después ya nos centraremos en el debate y, finalmente, pues, la representante de PAT en Andalucía pues, cerrará esta sesión. Recordar también que todas las personas que estén conectadas y quieran participar pues pueden hacerlo a través del chat, pues haciendo sus preguntas, haciendo sus comentarios y, bueno, en la medida que podamos, pues los iremos compartiendo. Y antes de entrar en materia, voy a resumiros muy brevemente, en unos minutos, los resultados de la encuesta que hizo PAT en colaboración con el Instituto Opinómetro en el mes de junio, después de los 3 meses de confinamiento. El objetivo de ese estudio era saber si la gente pues, está dispuesta a cambiar sus hábitos de movilidad para afrontar los retos que supone la nueva normalidad creada por la pandemia. En la encuesta participaron 1.200 personas, sobre todo de las comunidades de Madrid y Cataluña, pero también de otras regiones, como Andalucía. Las personas más participativas tenían entre 25 y 44 años y vivían en ciudades de más de 100.000 habitantes. Una de las preguntas que se les planteó fue si estaban dispuestas a reducir los desplazamientos en sus coches privados. 6 de cada 10 contestaron que sí, habiendo más disposición entre las mujeres y los mayores de 65 años. También se les preguntó si estaban dispuestas a usar más otros medios de transporte alternativos no contaminantes, como la bicicleta o los patinetes eléctricos, y un 20% contestó que sí, algo más del 3% que los va a usar menos y un 43% que no piensa utilizarlos, siendo las personas más reacias a hacerlo las mujeres. 6 de cada 10 personas manifestaron preocupación a contagiarse en los transportes públicos, en su mayoría jóvenes. Y 6 de cada 10 también reconocen su intención de aumentar los desplazamientos a pie, sobre todo en las grandes ciudades. La mitad de las personas encuestadas piensa que sus ciudades están preparadas para respetar la distancia social y la otra mitad que no, siendo las grandes ciudades las peor valoradas, sobre todo por los jóvenes. ¿Qué obstáculos aprecian las personas que creen que no se está respetando la distancia social? Pues la estrechez de las aceras,
y el exceso de terrazas y de aparcamientos para motos y bicicletas. Y por último, un 94% de la población cree que la nueva normalidad es una nueva oportunidad para cambiar nuestros hábitos de movilidad y para que sean sostenibles. ¿A qué conclusiones llegó el estudio? Primero, a menos actividad de la población, menos contaminación, menos accidentes y menos congestión de tráfico. Segundo, que hay que aprovechar el lado positivo de la experiencia para abordar los problemas que genera la movilidad actual. Tercero, se ha demostrado que la población puede contribuir a resolver los problemas que genera la movilidad organizándose mejor y seguramente pues, con pequeños gestos. Cuarto, la mejora del transporte público podría atraer a más usuarios. Quinto, el fomento del uso de los coches eléctricos puede ayudar mucho al cambio de hábitos. Y sexto, y para terminar, la implantación del teletrabajo será un factor fundamental para reducir los accidentes de tráfico. Bueno, pues entonces ya vamos a pasar al primer bloque. Y para hablarnos de movilidad activa y responder a la pregunta de si puede la movilidad ser saludable, nos acompaña Alfonso Sanz, desde Madrid, un experto en movilidad activa, representante de la portavoz de la Asociación a Pie y consultor de GA21, que es una empresa madrileña especializada en urbanismo, movilidad sostenible, igualdad y medio ambiente. Alfonso, cuando quieras. Sí, hola, creo que Alfonso tiene el teléfono, el micrófono lo tenía apagado, sí. Los gajes de este sistema. Bueno, muchas gracias por la invitación y lamentar que se produzcan estas conferencias a través de este medio por producto de esa terrible pandemia que estamos sufriendo y recordar a las personas que están sufriendo. Yo creo que siempre es oportuno en esta situación hacerlo y en ese sentido pues yo creo que hay que reconocer efectivamente que la pandemia abre una ventana de oportunidad para la transformación de las ciudades, pero podemos debatir hoy si esa ventana de oportunidad ya se ha cerrado en muchas de estas ciudades y si realmente estamos en disposición de intentar frenar ese cierre de la ventana de oportunidad en los próximos meses, ¿no? Dado que precisamente para la movilidad activa lo que se viene produciendo de nuevo es el espacio público dominado por los vehículos y en ese sentido, por ejemplo, pues la movilidad ciclista ya se ha visto constreñida prácticamente a las cifras un 10% más de lo que había previamente, un 20% más en algunos lugares donde se ha podido actuar. Y ese es un poco el gran problema. Es una oportunidad la pandemia si hemos sabido activar los mecanismos de transformación del modelo de movilidad que estaba vigente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ha hecho la crisis es desnudar los ropajes con los que se tapaba la crisis anteriores, las crisis de todo tipo que sacudían a las ciudades y que, hablando de movilidad activa, que es el tema que nos ocupa hoy, pues yo creo que esa movilidad activa estaba rodeada de una serie de crisis de salud que podemos simplemente repasarlas muy rápidamente porque yo creo que buena parte de los que están acudiendo a esta convocatoria pues ya se la saben, pero muchas veces nos olvidamos de ellas, por ejemplo, con esa pretensión de arreglar los temas a través de un simple cambio de combustible en los automóviles. Y por tanto, mi respuesta a la pregunta que hace la organización es que si la movilidad puede ser saludable. Yo creo que no es que pueda ser saludable, es que debe ser saludable y debemos transformarla precisamente para que sea saludable. En ese sentido, mi exposición versará cómo hacerla saludable, pero antes de todo creo que es importante resaltar cuáles son los grandes elementos que
que están ahí presentes en la salud derivados de ese modelo dominante de movilidad. Es muy conocido el aspecto de la calidad del aire. Ya sabemos que el problema de la contaminación está matando a mucha gente en todos los países del mundo. Y luego también hay que recordar, de nuevo poniendo límites y acotando los beneficios de un cambio tecnológico, exclusivamente tecnológico, hay que recordar que una parte de la contaminación no se debe solo a los tubos de escape, sino al proceso de desgaste de neumáticos, de piezas y de frenos de los vehículos. Por tanto, la calidad del aire va a seguir ahí presente cuando de alguna manera hayamos podido electrificar las flotas de vehículos. ¿Qué decir de la siniestralidad? El otro elemento fundamental y dada la organización de estas jornadas de una asociación de víctimas, pues yo creo que está muy evidenciado que la siniestralidad va a seguir siendo la misma, sea cual sea el tipo de fuente energética del vehículo. Y por tanto, volvemos a recordar que la siniestralidad está muy vinculada a dos elementos muy característicos del problema de los modos activos, que es la velocidad y la cultura vial. Si no transformamos velocidad y cultura vial en términos que sean favorables a la movilidad activa, al peatón y a la bicicleta, estaremos manteniendo el status quo actual, ¿no? Tenemos, por tanto, calidad del aire, siniestralidad, cambio climático, las infraestructuras tal y como las concebimos actualmente en las ciudades y también los propios vehículos están generando o contribuyendo a olas de calor, por ejemplo, que tienen que ver no solo con cambio climático, sino con la propia calidad de vida en las ciudades. El ruido como cuarto elemento. El ruido está demostrándose cada vez más en las investigaciones que es un factor de mortalidad directa, no solo de molestias, de perturbaciones de los comportamientos, sino de mortalidad. El Instituto Carlos III de Salud Pública está haciendo investigaciones al respecto. Y finalmente, yo creo que es evidente que cuando hablamos de movilidad activa, estamos hablando de esa otra gran pandemia caracterizada como tal por la Organización Mundial de la Salud, que es la pandemia del sedentarismo. No sirve cambiar de nuevo el tipo de vehículo, un vehículo menos contaminante por uno más contaminante o al revés, sino que hay que hacer una transformación del modelo que permita recuperar los desplazamientos como momento activo de las jornadas de trabajo, de estudios o de lo que sea, ¿no? Sobre esos 5 conflictos se superpone ahora el sexto, que es el de la perspectiva de la enfermedad del coronavirus, la sexta crisis, y yo creo que es evidente que el modelo de ciudad y el modelo de movilidad sobre el que nos hemos basado ha sido un factor también de contagio, en el sentido de habéis hablado en otra sesión del transporte público, y hablemos en este caso pues de cómo son las aceras o cómo son las infraestructuras ciclistas, ¿no? En el caso de las aceras es evidente que ha habido ciudades que han podido intervenir para mejorar el espacio peatonal, pero básicamente podemos hacer una acusación generalizada, y eso creo que Montse posteriormente hablará, de que no hay un solo ayuntamiento, no hay un solo municipio en este país que tenga cumplida la legislación de accesibilidad, que cumpla la legislación de accesibilidad en términos tan mínimos como que las aceras sean de 1,8 metros en los itinerarios peatonales. Y si no se cumple eso, ¿qué podemos decir de los criterios de pandemia? Cuando las aceras hace falta que no tengan solo 1,8 metros de anchura, sino que tengan que tener
por lo menos 2 metros, 2,5, 3 metros, una distancia, una anchura que permita una distancia interpersonal suficiente. Por tanto, estamos desvelando lo que ya sabíamos, la buena parte de las personas que están acudiendo a este debate, que es que el modelo de movilidad hay que cambiar. Y la pregunta es, ¿cómo cambiar ese modelo? Y la respuesta pues, es tan sencilla como lo que se lleva haciendo en las últimas 30 o 40 años, diciendo que las recetas son, por un lado, mejorar la comodidad y seguridad de los peatones. En ese sentido, se muestra esta ventana de oportunidad del COVID, que es el momento de que las aceras tengan una anchura suficiente, de que los cruces no sean tan raquíticos o tan desviados de las trayectorias peatonales, que tengan seguridad las personas en los cruces, que no se estén con esa violencia vial tan habitual en las ciudades, temiendo continuamente que se produzca un accidente y por tanto, pues, por ejemplo, a los menores que no se les deje autonomía y, en definitiva, cumplir las condiciones más allá de la legislación de accesibilidad, unas condiciones de auténtica dignidad para el peatón. En relación eso, quiere decir que no se trata tanto de peatonalizar, sino de mejorar la caminabilidad absolutamente de toda la ciudad. Y lo mismo pasa con la bicicleta. No se trata tanto solo de hacer carriles bicis o vías ciclistas, sino de generar un contexto adecuado para la circulación ciclista. Cuando ha habido ese contexto en la pandemia, hemos visto que la gente salía con gusto y había masas de ciclistas en las ciudades. Conforme ha habido un incremento del uso del automóvil de nuevo, pues hemos visto cómo de nuevo se iba produciendo un desapego a este medio de transporte. Por tanto, soluciones, ya sabemos, mejorar condiciones peatonales y ciclistas. Segunda, lo que habéis hablado en otra sesión, que es transporte público, frecuencias, itinerarios, mejora de todo tipo. Y la tercera pata de esa receta muy conocida es el calmado del tráfico. No se pueden mejorar las condiciones de peatones, ciclistas y transporte público sin hacer un replanteamiento de la posición del automóvil, tanto en el diseño como en la gestión de las calles. Eso supone reducir capacidad o intensidad de tráfico y reducir velocidades. Hay que construir unas ciudades a partir del concepto de peatonal, a partir de las necesidades del peatón y a partir de ahí empezar a pensar cómo debían ser. ¿Y eso qué quiere decir? Resolver exclusivamente la cáscara del problema, porque el gran asunto que nos compete en el urbanismo es resolver cómo hacer ciudades basadas en el principio de proximidad. Esto que ahora se está poniendo de moda por París, por la ciudad de París, con la idea de la ciudad de los 15 minutos, extendido no solo a las necesidades urbanas, a las necesidades de desplazamiento cotidianas, sino entendiendo que la proximidad también se debe aplicar a otros elementos de nuestro modo de vida, a nuestro modo de vida de producción y consumo, en donde la proximidad también es fundamental. No se trata compulsivamente de comprar objetos que vienen de China, sino de entender que también en la producción y el consumo vamos a encontrar soluciones para los problemas de movilidad, en este caso de las mercancías. Y ese es el marco en el que yo pienso que la movilidad activa puede recuperar posiciones en nuestro modelo de ciudad y en ese sentido, pues yo creo que permitiría recuperar también saludabilidad, hacer que las ciudades sean más saludables. Muchas gracias, Alfonso. A continuación, para responder a la pregunta de ¿y si falla la salud? ¿Qué pasa con las personas que tienen la movilidad reducida, que se tienen que desplazar en silla de ruedas?
cómo les está afectando la pandemia ahora de desplazarse. Pues para todo ello nos acompaña, para hablarnos de todo ello, nos acompaña Montserrat García, que es un referente en accesibilidad como miembro de la Junta Directiva de ECOM, una federación que lleva muchos años trabajando pues, para defender los derechos de las personas con discapacidad física. Montserrat, cuando quieras. ¿Se me oye? Sí. Sí, ahora, vale, perfecto. Vale, pues antes de nada también agradecerle pues, a Yolanda y a Pat haber contado con nosotros, ¿no? Y especialmente contigo para poner también sobre la mesa estos temas, ¿no? Como un tema transversal, ¿no? Todas las políticas de movilidad urbanas que deben implementarse. Y empezaba, pues bueno, un poco dándole la vuelta a la pregunta, ¿no? Porque vosotros comentabais, ¿no? Si falla la salud, y yo pregunto, ¿la salud de quién? La salud de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, la mía, la tuya, la de alguien de nuestro entorno, es decir, la salud de quién estamos hablando que le falla esta salud, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? que esta división, ¿no? entre salud y enfermedad, esto no es algo estático, ¿no? Al final ponía esto de, bueno, quien no tiene un ajo tiene una cebolla, porque cuando hablamos de accesibilidad, creo que tenemos que hablar, pues bueno, de que es que no podemos seguir planteando, ¿no? Las políticas de movilidad y las políticas de movilidad activas, por ejemplo, en relación solamente a un estereotipo de persona que en realidad, ¿no? Es como un poco barbique, ¿no? Siempre jóvenes, ¿no? Que parece que nunca les pasa nada, ¿no? Nunca se hacen daño, nunca se rompen una pierna, ¿no? No tienen ningún tipo de carga de cuidados, ¿no? Y esto no entendiendo, o sea, nosotros planteamos que la ciudadanía somos diversidad, ¿no? Y que entonces el espacio público debe garantizar los derechos humanos, ¿no? Porque al final la accesibilidad es un derecho humano reconocido, y hacer posible la convivencia de esta diversidad humana en igualdad de oportunidades, ¿no? Y esto, ¿no? Y volvíamos a recuperar el de cuando hablamos, ¿no? de temas salud, espacio público, ¿no? Movilidad activa, pues bueno, ¿para quién? ¿No? Estamos planteando también las acciones que estamos ahora mismo también implementando en relación a las personas como peatonas, ¿no? Que seguramente el tema de la pandemia pues también está poniendo encima de la mesa la falta de espacios que existen, ¿no? Pero bueno, muchas actuaciones también todavía creo que repetimos cosas de la vieja movilidad, ¿no? En la cual tampoco los entornos son lo suficientemente amables, ¿no? Y ponía también la imagen de las personas mayores, ¿no? Es decir, al final, la vulnerabilidad humana es un tema natural e inevitable, y ponía al espejo, decir, bueno, nosotros y nosotras cuando seamos mayores, ¿no? ¿Qué tipo de calles queremos tener? ¿Cómo queremos que sea nuestro entorno para poder vivir, ¿no? con igualdad de oportunidades en nuestro contexto, ¿no? El tema también de los niños y las niñas, ¿no? Justo la semana pasada, creo que fue una conferencia de Tonucci también. Bueno, realmente el entorno fomenta la autonomía, que también es un tema como muy importante en temas de salud personal y también de salud pública, la seguridad. Es decir, ¿dónde estamos poniendo el foco, ¿no? Cuando preguntamos, ¿no? El de, bueno, ¿y si falla la salud? Ostras, estamos poniendo en el foco individual, ¿no? De cada persona, de qué diagnóstico tiene, qué etiqueta tiene, qué le pasa, o realmente lo que hay que hacer es ampliar el foco y ver, ¿no? Y apreciar nuestra diversidad que tenemos como propia sociedad, ¿no? Como propia ciudadanía, y que tiene que ser tenida en cuenta precisamente para plantear e implementar estas políticas de movilidad activa, ¿no? Para no volver otra vez a repetir los mismos errores, ¿no? Y aquí vinculaba también pues lo que siempre decimos, ¿no? La salud de quién, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una ciudad que realmente la ciudad en sí misma no es saludable, ¿no? No es segura, no fomenta nuestra autonomía y demás? Es decir, el entorno como generador de discriminación, que no es neutro, que refleja valores, y al final también refleja relaciones de poder, ¿no? Es decir, cuando implementamos algo de accesibilidad, bueno, porque total aquí no va a venir nadie que vaya en silla de ruedas, o nadie que tenga discapacidad visual, no aquí los niños, pues ¿para qué? ¿No? Entonces le he cambiado un poco el nombre a la aportación que iba a hacer, le he dado la vuelta, y creo que aquí lo interesante es que hablemos de ciudades, pueblos también. Yo, cuando el compañero Domingo me ha preguntado, ¿no? Del municipio, por poco me pilláis en Teruel, ¿vale? Yo reivindico la importancia de implementar políticas de movilidad
bueno, coherentes también dentro de las zonas rurales, ¿no? Y el tema de cuidados, ¿no? Y además añadía pensar en el entorno urbano desde y con las vulnerabilidades y las interdependencias, ¿vale? Porque no es solamente empezar a plantear qué políticas de movilidad hacemos desde fuera, ¿no? Es decir, vamos a ver, creemos que necesitan tal cosa, tal otra, que no que realmente haya unos espacios de interlocución y de construcción conjunta de estas políticas de movilidad, ¿no? Y aquí recuperaba, bueno, el tema de la ciudad vivible, ¿no? Al final estamos hablando de que si queremos tener entornos saludables y ciudades vivibles, pues tenemos que garantizar, ¿no?, que estas ciudades no son ciudades cuidadoras, que es uno de los conceptos que ahora os pasaré también de nuestra compañera de Punsiste, Blanca, y que al final, ¿no?, si veis aquí un poquito hay como una madeja de lana, ¿no?, que esto era una especie de maqueta que se iba construyendo a lo largo de una jornada y va interconectando un poco por los puntos de esa ciudad, ¿no? Y al final también es cómo conectamos los equipamientos, ¿no?, lo que es necesario para nuestra vida cotidiana, de manera en la que podamos llegar a pie, ¿no?, en bicicleta o con transporte público accesible, ¿no? Aquí pasa un poquito por encima, porque de hecho lo que me comentó Yolanda, ¿no?, que querías abordar era el tema de la accesibilidad. Entonces, insistir que la accesibilidad es un derecho, no porque lo diga yo esta tarde, sino porque está en la Convención Internacional de los Derechos Humanos de la ONU, en diferentes leyes y normativas, tanto a nivel estatal como autonómico, desde hace ya muchísimos años, ¿no? Y que supone proyectar de estos principios, ¿no?, de diseño universal, que es lo que os comentaba, ¿no?, teniendo en cuenta la diversidad de la ciudadanía, ¿no? Pongo el tema de integrar por el tema de la galleta, ¿no?, porque tiene que estar presente sobre todo en todos los espacios del entorno urbano, ¿no?, que está pasando también, por ejemplo, con los parques infantiles. Bueno, hay muchos niños y niñas con discapacidad que de hecho ya no podía ir antes tampoco, porque no eran accesibles, ¿no? Y el tema de la cadena, ¿no?, la cadena de accesibilidad, el tema de los desplazamientos y la importancia de que del mantenimiento, ¿no? Y ¿qué hablo de mantenimiento? Pues desde el tema de los pavimentos, de si utilizamos, no, ahora dicen, bueno, que seguramente se implementarán, ¿no?, se utilizarán el tema de los fondos europeos, ¿no?, para garantizar también los temas de movilidad, ¿no?, y conexión entre barrios, o depende de zonas que no están bien conectadas. Si colocamos, por ejemplo, un ascensor que conecte dos barrios y ese ascensor se estropea y no lo mantenemos, al final, por mucho que hayamos planteado esa cadena de accesibilidad, luego queda totalmente rota y seguramente las personas mayores o con dificultades de movilidad de esa zona no van a tener conexión con otras partes de su propio municipio, ¿no? Y hablamos, pues esto es un poquito la cadena de accesibilidad. Si hiciéramos un trayecto de ir de nuestra casa, por ejemplo, ¿no?, a nuestro puesto de trabajo, aunque, bueno, que fomentar el teletrabajo o cualquier otro equipamiento, ¿no?, pues bueno, el hecho de poder salir de casa, cómo es la calle, el entorno de la parada, bueno, el tema del gap a la hora de subir y al revés, ¿no? Entonces, para que esos desplazamientos realmente sean accesibles, para que se cumpla esa cadena de accesibilidad, no podemos permitir que falle ninguna de las cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con los parámetros de accesibilidad en ninguno de estos puntos, ¿no?, porque al final es lo que hará que tú tengas que empezar a pensar o en hacer otro tipo de recorrido distinto, o realmente no poder ya llegar al sitio donde pretendías llegar, ¿no? Y cuando hablaba también de mantenimiento, pues hablaba también de la pavimentación, ¿no? Porque ahora parece que nos hemos dado cuenta que ninguna de las calles de nuestros municipios tiene las aceras suficientemente anchas y no cumple la normativa de accesibilidad, pero bueno, como también está esa acera, ¿no?, cuál es la calidad de esos espacios que hemos dedicado a los peatones, ¿no? Comparemos cómo está el acerado y comparemos cómo está también el asfaltado, por ejemplo, en mismas zonas del municipio, ¿no? Y aquí también os ponía otra de las cuestiones que tiene que ver con ese mantenimiento de la cadena de accesibilidad, ¿no?, y cómo está distribuido el espacio público y en torno a qué, ¿no?, en torno al vehículo privado a motor, ¿no?, y cómo eso al final afecta la accesibilidad, ¿no?, y la seguridad, por ejemplo, de estos niños y niñas que van al cole, ¿vale? Esto es de Vilanova, de las compañeras de Caminos Escolares, que os recomiendo mucho lo que hacen. Y esto no hay que no se puede hablar de movilidad sostenible y segura sin hablar de accesibilidad, ¿no? Y aquí os planteo diferentes imágenes, ¿no?, bueno, hablamos de los espacios para ¿no?, de los cuidados y para los peatones, pero bueno, ¿cómo son?, ¿no? ¿Cómo podemos cruzar al otro lado si no cabe el cochecito?, ¿no? Cuando muchas veces hemos tenido que ir por la calzada, ¿no?, porque las aceras no eran accesibles o no había un cruce accesible, ¿no?, hemos tenido que ir, pues bueno, jugándonos un poco
la vida. Y lo que comentaba también Alfonso, ¿no? Que la distancia mínima que te marcaba la orden VIP y era de 1,80 m. Y 1,80 m, esto no es algo que nos hayamos inventado tampoco, sino que es el mínimo que necesita el espacio libre de obstáculos, es decir, no la acera, sino el espacio libre de obstáculos para que 2 personas se puedan cruzar. O sea, es tan sencillo como esto, es el mínimo. Y a partir de ahí, y evidentemente lo hemos comprobado con la situación de la pandemia, pues si le añades además el 1,5 m, pues tienes esto, casi los 3,10 metros que tendría que medir el itinerario peatonal accesible libre de obstáculos. Ya no la acera, sino lo que tienes que tener libre de obstáculos, ¿no? Y bueno, también hablábamos mucho de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esta acera sí que es de San Feliu. Y bueno, nosotros planteamos, ¿no?, que dónde está esa ciudad de los 15 minutos si los itinerarios peatonales y los equipamientos que los unen no son accesibles, ¿no? ¿Y por qué están donde están esos municipios, ¿no? Y aquí os ponía, por ejemplo, cuando hablamos también, ¿no?, de qué pasa si falla la salud, es decir, bueno, ¿y cuándo puedes perder tú la salud? ¿No? Porque el entorno no es seguro, ni os ponía esta flecha marcando aquí, ¿no?, que ver un poco con 2 carros de la compra cuál es la anchura, ¿no?, que tiene ese itinerario peatonal, y aquí hay un desnivel de más de 1,5 metro, ¿no?, que sin señalizar y sin nada. Pues bueno, pensemos también que la accesibilidad es un tema de seguridad y de garantizar a veces, en mayores de también nuestra propia integridad física. Y os pongo aquí 2 imágenes también por un tema que ha salido mucho el debate, ¿no?, y que además ahora con el tema de urbanismo táctico volvemos un poco a dar revueltas, ¿no?, es el tema del diseño en plataforma única. ¿Y por qué pongo esta imagen de nuevo? Pues bueno, las personas que no sepáis muy bien de qué va el tema, ¿no?, aquí una persona con discapacidad visual, ¿cómo sabes si está en el espacio de calzada, si es una plataforma de uso mixto? O cómo sabes si están en la zona de seguridad, si además, por ejemplo, el vehículo es eléctrico, no lo oye ni lo ve. Bueno, propuestas que hemos estado trabajando. ¿Y por qué vuelvo a recordar esto? Porque muchas de las políticas de movilidad que se están implementando en los diferentes territorios no están contando con espacio de participación y de diálogo con las entidades del territorio. Con lo cual, hay veces que repetimos muchas veces cosas que no han funcionado y que no funcionarán porque no estamos teniendo pues este diálogo con la ciudadanía, ¿no?, que son perfectamente vitales, es más, se podrían llegar a mejorar mucho las soluciones. Aquí, ¿no?, pongo un poco esta conexión de lo que os comentaba, ¿no?, de accesibilidad y cuidados, ¿no?, vinculado, ¿no?, a esta salud de las personas y salud de la ciudad, ¿no? El urbanismo feminista, ¿no?, que han trabajado muchas compañeras de Colectivo Ponsí, Secual Sari, Zaide Moshi, Daniela Arias, etcétera, etcétera, ¿no? Nos habla esto de poner en el centro de las ciudades la ciudadanía, las personas, sus vidas cotidianas, su diversidad y los cuidados, y habla de espacios de convivencia de la diversidad, seguridad, igualdad de oportunidades, y la accesibilidad, pues hablamos prácticamente de lo mismo, ¿no? Habla de entornos comprensibles y seguros, que promueva la autonomía y garantice la igualdad de oportunidades de todas las edades, ¿no?, y en todos los ámbitos, ¿no? Y hace también posible esta convivencia de la diversidad, pues comentaba que es tan importante el ejercicio de derechos humanos, ¿no?, y visibiliza los cuidados y las interdependencias. Y aquí, por si queréis ampliar un poco más, ¿no?, el tema del concepto de ciudad cuidadora, esto, si queréis, se lo pasaré a Yolanda, porque creo que ahora mismo es como el kit de la cuestión, ¿no? Creo que al final estamos como reflexionando, debatiendo sobre el mismo concepto que evidentemente tiene que incorporar también la sostenibilidad ambiental, es decir, al final hablamos de ecofeminismo trasladado al entorno urbano, y os señalaba el banco, ¿no?, porque 3 otros compañeros también comentaban, ¿no?, los obstáculos, los itinerarios de peatones. Bueno, ¿y dónde están los bancos para poderse sentar de manera gratuita? Porque esto sí que es, vamos, está en peligro de extinción completamente, y es un elemento clave no solamente como medida de accesibilidad para las personas mayores y con dificultades de movilidad, sino no solamente para utilizar el espacio público para desplazarse de un sitio a otro, sino para poder estar en el espacio público, ¿no?, y disfrutarlo, que es algo también que nos está poniendo encima de la mesa la situación derivada de la pandemia, ¿no? Y todo esto de lo que comento, pues evidentemente
está directamente ligado al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Había puesto 4 cosas de cómo lo podemos hacer, me queda un poco a nivel del idioma. Y lo primero, lo que os decía, ¿no? El dejar trabajar desde este punto de vista androcéntrico, es decir, estaremos trabajando políticas de movilidad sostenible, pero hay que ampliar el foco, hay que ampliar la mirada para trabajar, como os comentaba, desde la diversidad humana, teniendo en cuenta la autonomía personal y los derechos y la sostenibilidad de la vida de todas las personas que viven en ese municipio. Para ello es imprescindible tener diálogo y una participación ciudadana efectiva y de calidad, los espacios donde toca, para que realmente haya una construcción conjunta de esas políticas de movilidad. Y luego también coordinar las acciones, ¿no? Porque a mí miedo me da ahora, ¿no? Los proyectos que a lo mejor teníamos ya previstos en un plan de movilidad urbana. Ahora lo que vendrá del fondos europeos, estará esto es del plan director de movilidad y esto de infraestructuras. Bueno, si la pandemia nos está generando esta oportunidad de cambio, intentemos también cuadrar las acciones para no acabar también cometiendo los mismos errores de descoordinación y descuadre de acciones, ¿no? El tema de conocer las normativas básicas, que es lo que os comentaba, es que ya no es un tema de decir, bueno, nos apetece, parece más interesante o menos, sino que es obligado por ley, es decir, itinerarios peatonales mínimos de 1,80 m y también tener en cuenta las desigualdades territoriales, ¿no? Por eso insistía en que hay que apostar sí o sí, ¿no? Por una movilidad sostenible que tenga en cuenta la vida cotidiana de las personas, tanto en grandes ciudades y áreas metropolitanas como en pueblos y zonas rurales. Resumiendo, voy acabando. No crear realidades paralelas, es decir, yo creo que no hay que empezar a trazar esta división de, bueno, y si le falla la salud a este o al otro, ¿no? O sea, esto es como el yin y el yang, o sea, tenemos salud porque hay enfermedad, porque somos vulnerables como seres humanos y hay que plantear ya trabajar desde este punto de vista. No se pueden diseñar publicidades trabajando en la accesibilidad o la movilidad solo mirándonos desde el ombligo, que es lo que a veces hemos hecho siempre, pues a mí esto me va bien, pues me parece perfecto, lo he leído no sé dónde y venga para adelante, ¿no? Sino que hay que salir de la zona de confort y yo creo que con muchas actuaciones que se están planteando urbanismo táctico, que no es nuevo, bueno, también podemos acabar generando pasos si tenemos un buen diálogo con la ciudadanía y tenemos en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. El urbanismo táctico también puede ser un gran aliado para avanzar en accesibilidad, ¿no? Y esto que al final es una suma de factores factores y de consenso. Y el espacio público pues, es un espacio de convivencia, ¿no? Y que si salimos a las calles y dejamos de ver determinados perfiles de personas, empezamos a cuestionarnos por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo que diferentes tipologías, ¿no? de personas no estén allí, ¿no? Y bueno, y ya para acabar, pues bueno, si hemos llegado a la luna, ¿no? Y siempre nos han dicho que todo es bueno, esto es muy difícil de implementar, porque no tenemos recursos, porque ahora no sé qué. Pues bueno, si hemos llegado hasta la luna, yo creo que podemos empezar a pensar, ¿no? que realmente sí que se pueden generar cambios y una transformación positiva y que ahora mismo pues, puede ser una buena oportunidad. He ido muy rápido, espero haberme ceñido al tiempo, ¿vale? Acabo con esto, ¿no? Que fácil no es imposible tampoco, os dejo mi contacto y nada, cualquier cosa pues seguimos debatiendo luego. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Muy interesante lo de las ciudades cuidadoras. Bueno, entramos ya en el tercer bloque, en el segundo bloque del debate, el que hemos dedicado a las experiencias municipales en la crisis del COVID. En este bloque iban a participar 3 representantes municipales, pero a Josefina Avilés, la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, en Córdoba, nos ha comunicado a última hora que le ha surgido un imprevisto y no va a poder participar. O sea que este bloque, esta parte se va a reducir a 2 intervenciones. La primera de ellas va a ser la de Trinidad Hernández, que es la directora general de movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Trinidad, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio venía a hablar única y exclusivamente de nuestra experiencia
en la pandemia, las medidas que habíamos adoptado. Sin embargo, viendo un poco vuestras intervenciones previas, pues quiero referirme, voy a ser un poco más amplia. ¿Por qué? Porque Málaga es una ciudad que apuesta por una movilidad sostenible y segura. Tenemos dos documentos normativos muy importantes, como son la nueva ordenanza de movilidad, que estamos en la última fase, ahora mismo está en alegaciones, se aprobó en pleno hace escasamente 2 semanas, está en fase de alegaciones y luego ya se llevará a cabo la aprobación definitiva y luego está el PEMUS. Lo importante de nuestro plan especial de movilidad urbana y sostenible, y la diferencia que tiene con otros, es que es un plan especial dentro del PGO, lo cual obliga a su cumplimiento y debe de estar dotado presupuestariamente. Bueno, pues, con estos dos documentos normativos, Málaga apuesta por recuperar la ciudad para el peatón, por pacificar el tráfico. Tenemos infinidad ya de zonas 10, zonas 20 y zonas 30 y las seguimos implantando. Por bajar la velocidad a 30, que es nuestro objetivo en toda, bueno, yo quisiera en toda la ciudad, pero en casi todas las vías queremos pacificar el tráfico. Luego también hemos hecho una gran apuesta por el transporte público. Estamos estudiando importantes corredores de transporte público que sean exclusivos para los autobuses y los taxis. También tenemos una apuesta por la movilidad individual. Nosotros llamamos movilidad individual tanto a la bicicleta como a los vehículos de movilidad personal. Hasta este momento, que digo que estamos en trámite de aprobar la ordenanza, en Málaga se permitía la circulación de las bicicletas por zonas peatonales y aceras. Ya de por sí hay algunas que son anchas y otras no, pues imaginaros lo que es convivir con las bicicletas. Pero había una demanda ciudadana, pues precisamente lo que han hablado las personas mayores, las madres con los carritos, de que no podían porque la bicicleta ha ido aumentando y era insostenible mantenerla por zona urbana. La hemos sacado y la hemos considerado vehículo, tanto como los patinetes, sobre todo los patinetes eléctricos de alquiler, que es el gran problema que ha tenido Málaga, más que el particular. La hemos sacado de la acera y deben de ir por la calzada o por los carriles bici si es que existen en la zona. Bueno, y aparte de esto, estamos modificando nuestro sistema de préstamo de bicicletas. Actualmente hay una flota de 400 y unas 24 estaciones. Estamos haciendo un nuevo pliego para aumentarlas a 1.000 bicicletas, de las cuales 600 serán de pedaleo asistido y a 100 estaciones de bicicletas repartidas por toda la ciudad. Bueno, entonces, eso es como pinceladas de lo que nosotros estamos trabajando en movilidad. Y ahora voy a explicaros lo que hemos hecho durante la pandemia, que es lo que sí que... Aquí lo tenemos. A ver, ¿lo veis? Bueno, nosotros, en el momento en el que surgieron todos estos problemas de sanitarios, nos encontramos con que la ciudadanía demandaba espacios por donde poder circular manteniendo la distancia de seguridad. Disculpa, entonces, Trinidad. Sí. No lo vemos, ¿eh? Ay, no sé si... voy otra vez a compartir. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Es que me falla aquí algo. Vale. ¿Y veis la pantalla completa? ¿O veis la...? Solo o sea, todo el programa, digamos, ¿no? Todo lo veis, ¿no? Sí, pero vale. Completo, sí. Espérate, que voy a ponerlo... En presentación de... Ahora, perfecto, ya está. Ya está, es que como me ha salido a través de la plataforma otro modelo, pero ya está perfecto. Bueno, nosotros, como os decía, en el momento en que se creó esta alarma sanitaria, esta situación, ya teníamos esas medidas que os he adelantado definidas en nuestro PEMU y en la ordenanza que aún estábamos tramitando. ¿Y qué es lo que hicimos? Ponernos mano a la marcha y pisar el acelerador para poder implantar algunas de ellas. Nos encontramos con una situación que es la idílica, la que yo quisiera que estuviera siempre en mi ciudad, y es que bajó el tráfico en vehículo particular un 79% de media. Es decir, la ciudad se hizo ya
para los ciudadanos y no para los vehículos a motor. Entonces, teníamos que adoptar medidas rápidas que supusieran un avance en el desarrollo de los objetivos que teníamos para nuestra ciudad, pero sobre todo que fueran baratas, que se pudieran hacer sin grandes infraestructuras. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues aquí os pongo el primer plano. Lo que hicimos fue, los que conocéis Málaga, cerrar los paseos marítimos. Esto fue muy importante durante los fines de semana porque todo lo que es ahora el eje principal de circulación este-oeste de Málaga quedó cortado al tráfico. Fueron innumerables, esto no es tan fácil porque, por ejemplo, el corte al tráfico en calle Pacífico que nosotros decimos es una carretera de acceso al puerto de Málaga que es de interés general, que es la MA22. Entonces hubo que tramitarlo con el Ministerio de Transporte. Y luego hubo que hacer itinerario alternativo, informar a los vecinos de la zona, pero bueno, quedó la verdad que todo lo que recibimos fueron respuestas positivas, pero vuelvo a decir que esto se pudo hacer porque en una ciudad como Málaga bajó el tráfico un 79% de media. Los fines de semana llegamos hasta el 95%. Bueno, tuvimos 3 zonas cerradas al tráfico, el Boulevard Adolfo Suárez, ese fue un sitio pequeñito que lo pedían los vecinos porque allí no había parque ni había nada, pero luego el paseo marítimo del oeste y el del este. Y tenía en cada uno de los paseos, bueno, por ejemplo, el de Pacífico tenía de circulación 3 carriles para cada sentido, que fueron al principio para bicicletas y peatones, más los paseos marítimos, que ya son importantes porque son el paseo nuevo. Y el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso lo cerramos también, esa es la antigua Nacional 340, que tienen algunos puntos atrás hasta 3 carriles por sentido de la circulación, es una auténtica carretera urbana. Y recuperamos todo ese espacio para los peatones. En ortofoto también lo tengo aquí, ¿veis? Para que os centréis un poco. Lo que es blanco es el mar, que no se ve azul, pero veis el puerto, que ya el puerto era un itinerario entero peatonal, y con los 2 tramos azules uníamos todos los kilómetros de costa de la ciudad de Málaga. Bueno, además de esta medida, que la hacíamos todos los fines de semana, y en principio intentamos dejarla durante la semana, pero no era efectiva, no tenía apenas uso, y hubo algunas quejas, sobre todo de los vecinos, porque como os digo, los vecinos de la zona tenían que hacer unos itinerarios más largos para salir en su coche particular. Optamos por solo mantener los fines de semana, pero incluso hay una parte de la sociedad de esta ciudad que pide que se mantengan estas medidas los fines de semana, que no establezcamos los corredores que sean para los ciudadanos. Pero luego hicimos una segunda medida que yo creo que es la más importante porque tiene vocación de continuidad. Y es que, bueno, en este plano veis que hay 2 colores, el verde y el azul. Bueno, pues unos son los itinerarios que nosotros teníamos de carriles bici, que veis que son bastante poquitos porque si nos fijamos son los azules. ¿Y qué es lo que hicimos? Todas aquellas vías de la ciudad que tenían 2 carriles por sentido, el de la derecha lo bajamos a 30 km/h y lo hicimos de preferencia para bicicletas y vehículos de movilidad personal, porque como digo, los patinetes no pueden ir tampoco por la acera. En ese momento que había poco tráfico, la medida fue muy buena y esto se ha mantenido y de hecho estamos ampliando para que toda la ciudad, queremos que sea 30. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que no están protegidos, no están segregados del tráfico normal y es difícil que los usuarios de vehículos a motor lo respeten. Entonces, mañana mismo empezamos una segunda fase donde queremos señalizarlo aún más porque os voy a enseñar cómo están señalizados ahora. Ahí lo veis. Hemos pintado, esto fue lo que pintamos al principio. Los galones, una bicicleta, también un vehículo de movilidad personal y en la limitación de 30. Después, en una segunda fase, pero a la siguiente semana, el pictograma del 30 lo pintamos en rojo y negro, tal y como viene la norma sobre señalización. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que las señales divisorias de los carriles las vamos a hacer mucho más anchas para que se note que es un carril segregado, pero todavía no queremos cerrarlo al tráfico. ¿Por qué? Porque tenemos unas intensidades de circulación muy importantes y dejando un carril en cada sentido para el vehículo particular se colapsaría la ciudad.
pero avanzamos en que haya itinerarios alternativos para el vehículo particular y recuperar todo lo que es la ciudad para el peatón. Bueno, aquí os quiero enseñar otro, por ejemplo, veis, esto es una calle que teníamos a 40, que es la calle Bolivia, y es que está toda Málaga. Hemos pintado 70 kilómetros de carril, que junto a los 45 kilómetros de carriles bici y algunos más, nos dan un total de 120 kilómetros de vías ciclables. Bueno, luego otra cosa que hicimos, que aquí está, es que hemos señalizado los itinerarios peatonales con la distancia de seguridad, pero sí lo hemos hecho, hemos tenido la picardía de donde hay metros suficientes, porque claro, Málaga es una ciudad que en su parte histórica es imposible señalizar esto, porque hay aceras pequeñísimas, aunque estos espacios lo que sí que se está haciendo es hacerlo peatonales totalmente. Ahora mismo hay un proyecto importante y es que vamos a subir un anillo más, calle Carretería, calle Álamo, y se va a hacer la almendra central más grande, excluida el tráfico. Bueno, y esto son lo que pintamos en los paseos marítimos, para que la gente, bueno, pues pudiera, había tanta gente paseando que hubiera 2 carriles, uno en cada sentido y se mantuviera la distancia. Bueno, y ahora voy a quitar esto porque os quiero dejar, creo que está aquí, ¿no? Os quiero decir que también, antes habéis dicho que no, en sesiones anteriores había hablado del transporte público. Nosotros el transporte público es fundamental y lo que hacemos es tratar de implementar todas las medidas de higiene para que la gente tenga confianza en su uso. Porque todo lo que queremos hacer, si no se usa el transporte público, el autobús, pues no, es que en una ciudad grande es imposible. Nosotros tenemos autobús y metro, lo que es de mi competencia es el autobús, pero me consta que en el metro también sé que se está haciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque sí que es muy bonito tener una ciudad más humana, más cálida, más para las personas, pero hoy día es que la mentalidad del malagueño, la mentalidad del malagueño es que si no va con su vehículo hasta la puerta de su trabajo o luego a la puerta del cole a recoger el niño, es difícil. Por eso nosotros lo que nos hemos planteado y estamos estudiando es el fomento, primero que haya confianza en el transporte público, todo va separado con mampara, se han puesto los autobuses, todos son nuevos y mucho más grandes, reduciendo el número de pasajeros. Se están estudiando varios aparcamientos disuasorios, pero con corredores de bus potentes que lleguen al centro de la ciudad para que el ciudadano que venga del área metropolitana y deja su coche en un aparcamiento disuasorio vea el beneficio de llegar a la ciudad en el transporte público. Paralelamente estamos estableciendo la zona de bajas emisiones, donde no va a poder entrar ningún vehículo que no sea eléctrico. Bueno, como veis, son muchísimas medidas las que hemos adoptado y en lo que estamos trabajando. No me quiero exceder, pero luego si hay alguna pregunta, encantada de contestarosla. Sí, gracias, Trinidad, porque veo que nos vamos a quedar sin tiempo para el debate. Bueno, pues de una ciudad de 570.000 habitantes como Málaga nos vamos a trasladar a una localidad de 28.000, como es el Ayuntamiento de Vinarós. Os dejamos con el concejal de Urbanismo, José Chaler. Buenas tardes a todos. Pues sí, como has dicho, la ciudad es más pequeña que Málaga, pero por lo que he visto pues son problemas similares. Al final es una localidad costera que todo el mundo pues quiere andar cerca del mar y es donde se producían las aglomeraciones. Nosotros todas las medidas, o la mayoría de las medidas que tomamos, sí que se iban enfocadas sobre todo a peatones y ciclistas, porque ese transporte público como puede tener una ciudad como Málaga, pues no lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pues bien, ya como ya se ha dicho, como en la mayoría de municipios, en cuanto se empezó a permitir las salidas tanto para hacer deporte y andar, pues la avalancha de gente fue bastante grande y evidentemente esta gente necesitaba un espacio para eso, para disfrutar del medio ambiente, del aire. Entonces, nosotros ya teníamos durante el confinamiento las medidas más o menos estudiadas y lo que hicimos fue ponerlas en marcha.
nos basamos en un plan de movilidad urbana sostenible que estamos haciendo en estos momentos. Lo tenemos ya en las últimas etapas. Yo creo que dentro del 2020 puede darse su aprobación. Y este fue un poco el documento en el que nos basamos para tomar todas las medidas que se tomamos. Para que os hagáis una idea, Vinaroz tiene un casco urbano abierto al mar y por lo tanto tiene por el norte una zona de costa y por el sur otra zona de costa. Y esta zona de costa es la que la gente utiliza pues para eso, para ir a andar cerca del mar, hacer deporte, etcétera, etcétera. Son carreteras tanto costa norte, costa sur, que ya tienen su antigüedad, por lo tanto las anchuras de las calzadas son bastante limitadas. Entonces lo que se hizo es dejar solo la circulación de vehículos en un solo sentido y habilitar uno de los carriles para peatones y ciclistas. Esto tuvo muy buena aceptación. En Costa Sur se hizo de una forma más o menos definitiva. En lo que es Costa Norte, por la problemática específica que tiene esa zona, se decidió hacerlo solo en horario en que se podía hacer deporte y después los fines de semana. Pero bueno, yo creo que fue un acierto todo lo que hicimos. Como he dicho, el plan de movilidad urbana sostenible ya contempla que en un futuro estas dos vías sean de un único sentido y dar espacio tanto al peatón como a la bicicleta. Entonces, a fecha de hoy, una vez que ya pasaron las restricciones de esa primera ola que pasamos, pues dado que la aceptación que hubo por parte de la ciudadanía fue bastante grande, pues se ha seguido manteniendo. A día de hoy sigue siendo la costa sur de un único sentido de circulación para vehículos y tanto los peatones como los ciclistas tienen su espacio. Evidentemente, como también decía la compañera de Málaga, pues hay una parte descontenta que son los vecinos que tienen que hacer un desplazamiento con vehículo más grande. Al cambiar las costumbres de la gente, pues es complicado, pero hay bastantes vecinos que han cambiado ya de opinión, que dicen que el tema del ruido en la zona pues ha bajado bastante, la seguridad para los niños que circulan por allí pues ha aumentado. Entonces sigue habiendo una parte descontenta, pero cada vez menos. Sí que junto a ese sentido único que se hizo, hubo que hacer una reestructuración de todas las calles interiores de las zonas, de las urbanizaciones, que eso pues facilitó que ese descontento de la gente en algunos pues pasara y que en otros pues continúe. Sí que se tiene previsto, pues ya que será de forma definitiva, pues los enlaces de esa zona con lo que antes era la carretera nacional 340, que pasaba más cerca del municipio. Ahora se hizo una otra circunvalación. Pues el mejorar esos enlaces va a permitir pues, que los vecinos puedan dirigirse o hacer sus itinerarios siempre en el sentido de las agujas del reloj, así que sea de una forma más segura y se puedan incorporar a esa vía rápida siempre en el sentido de la marcha, favoreciendo así pues la seguridad. Nosotros en la población sí que apostamos por estas rutas que antes se decía si deben ser saludables o no. Yo creo que sí, deben ser saludables. Y tanto peatonales como de bicicletas. En el municipio, aunque sea de 28.000 habitantes, tenemos casi 35 kilómetros de rutas. Ahora estamos terminando un carril lúdico esportivo que es también peatonal y ciclista, que conecta la costa con, dijéramos, la montaña, un dormitorio en montaña que hay. Y bueno, es una apuesta que hemos hecho y que la continuaremos porque vamos a intentar unir esta costa norte que tenemos y la costa sur. Lo que es el paseo marítimo sí que es totalmente peatonal, allí no circulan vehículos. Es una obra que ya se realizó
creo recordar, sobre el año 2007-2008, el quitar todos los vehículos de la zona del paseo marítimo, pero tenemos al final del paseo la desembocadura de un río que nos hace un poco de barrera, esa conexión entre la vía peatonal y ciclista norte-sur. Ahora sí que estamos con un proyecto EDUSI y vamos pues a hacer una pasarela que conecte esta zona, que pase el río, una pasarela de unos 52 metros, quiero recordar, pues que permitirá que por todo el término municipal de Vinaròs se pueda circular por su costa, tanto de forma peatonal como ciclista. Creo que es una obra que ha sido demandada muchas veces por la ciudadanía. En los presupuestos participativos es una de las obras que siempre salía más votada. Lo que pasa es que no es una obra barata, pero va a salir en licitación por 1,6 millones de euros, porque ya es una pasarela de 4,5 metros de ancho para que haya espacio tanto para peatones como para ciclistas. ¿Vale? Por tanto, la apuesta está hecha. Se decía antes también que había que aprovechar las oportunidades que ha dado, entre comillas, esta pandemia para tomar medidas que tengan su continuidad en el tiempo. Pues eso es lo que hemos hecho con la costa sur, con el sentido único de la costa sur. Sí que nos hubiera gustado no tener que tomar la decisión de forma precipitada, como hubo que hacerlo en el mes de abril, sino que pues haber podido dar más participación a los vecinos para que pudieran opinar y no se sintieran tan molestos, pero bueno, hubo que tomar la decisión así y bueno, eso nos ha costado una comisión de investigación por parte de la oposición, pero bueno, nosotros creemos que era una apuesta que había que tomar y la tomamos y ya está. Se nos achacaba que el haber anulado ese carril de vehículos y haber hecho un carril bici y un carril peatonal estaba provocando muchos accidentes entre ciclistas, entre ciclista y peatón, sí que al principio hubo que mentalizar como había mucha gente, hubo que mentalizar que todos fueran más o menos por su carril. Los ciclistas tienen su carril, los peatones tienen el suyo. Al principio allí había un poco de cada uno iba por donde quería y sí que había algún motivo de alguna zona de riesgo, pero de accidentes ha habido menos que puede haber otros años por esa zona o en cualquier otra parte de la ciudad. Y vamos, creo que ha sido una buena decisión. Entre otras medidas que tomamos, pues aparte de alguna calle más, el quitar la circulación de vehículos, el delimitar zonas de espera, pues frente a farmacias, frente a bancos, zonas donde se podía acumular gente, pues para que la acera quedara libre para pasar y la gente se esperaba donde en teoría es espacio reservado para vehículos de aparcamiento, se redujeron los de aparcamientos y ya está. Y ya para terminar, pues explicar un poco el objetivo de ese plan de movilidad urbana sostenible, que como he dicho está basado en peatones y en ciclistas, aunque también en el transporte público, pero no tanto porque no hay tanto en Vinaròs, que sí que lo fundamental va a ser el crear unas bolsas de aparcamiento en las afueras de la ciudad, en cada una de las entradas de la ciudad, de forma que la gente pueda dejar el coche ahí fácilmente y pueda desplazarse por toda la ciudad a pie, porque, como hemos dicho, la ciudad tampoco es tan grande y ese modelo de ciudad de los 15 minutos, yo creo que aquí en Vinaròs se cumple perfectamente y no hace falta utilizar el vehículo para desplazarse al centro de la ciudad, que es donde suelen estar los comercios y las zonas de servicios.
en definitiva, de momento, pues esto. Muchas gracias, José. Y bueno, vamos a empezar ya con el debate porque se nos acaba el tiempo. Entonces, a mí se me ha ocurrido una pregunta para animar a los ponentes a intervenir. Entonces, bueno, podéis hacerlo conforme os parezca. O levantéis la mano, me hacéis una indicación para intervenir. Yo la pregunta que os quería lanzar es si ahora mismo, en la situación en la que estamos viviendo, el riesgo al contagio debería ser el principal criterio para elegir cómo movernos. ¿Por quién empezamos? Alfonso, quizá tú. Bueno, lo que pasa que es imposible de evaluar el riesgo al contagio. Son absolutamente percepciones muy basadas en tu personalidad, la que está determinando cuál es tu comportamiento ante el riesgo. Pasa mucho como en el tema de la circulación en vehículos motorizados o en cualquier vehículo. Una cosa es el riesgo objetivo que se pasa por tener por un determinado comportamiento, y otra es el riesgo que percibe la persona que camina, que va en bicicleta o que sube al transporte público. Y entonces, mientras ese riesgo no haya forma de medirlo, pues yo creo que esa pregunta es más de carácter muy subjetivo, ¿no? No sé si con eso te he respondido, he entendido la pregunta. ¿Alguien más quiere darnos su opinión sobre la pregunta que yo os planteaba? Yo, si quieres, lo que te puedo decir, yo lo entendería más esa pregunta para el uso del transporte público. Sí que, como también se ha comentado antes, hay mucha gente que prefiere utilizar el vehículo propio para desplazarse al trabajo por miedo al contagio si utiliza el transporte público. Pero bueno, se están tomando también en transporte público las medidas de seguridad convenientes y pues hay que dar un voto de confianza, creo yo, porque tampoco sí que lo que estamos pasando no es bueno, pero vivir con miedo pues tampoco. Perdonad, yo no sé si lo he encontrado, lo de levantar la mano, no sé por qué, en esta... ¿Quién está hablando, por favor? Perdona, Domingo, soy Montserrat, Montserrat. García. Vale. Sí, Vale, sí. Sí, quería aportar, pero bueno, que sepáis que no he levantado la mano porque no sé por qué hoy no veo no la encuentro. Bueno, comentaros que, bueno, bajo nuestro punto de vista, bueno, valoramos que se ha estigmatizado muchísimo el transporte público. De hecho, incluso hay veces que si analizáramos, ¿no? Qué imagen se ha ofrecido, ¿no? Cuando decías, la pandemia ha empeorado, ¿no? Y veías la imagen del metro, ¿no? ¿No? ¿Qué tipo de imágenes nos iban ofreciendo en este sentido? Claro, eso para empezar, ¿no? Vincular lo que comentaba Alfonso, ¿no? En que hay una parte de miedo que es subjetivo, pero bueno, hay veces que los miedos también se pueden crear, ¿no? O sea, se pueden acabar de ir alimentando, ¿no? Y en este sentido, claro, por nuestra parte, claro, comentaros que hay gente que no va a poder decidir. O sea, que no podía decidir antes de la pandemia y sigue sin poder decidir con la pandemia, ¿no? Porque podrás conseguir moverte o utilizar un medio u otro dependiendo de ese medio, esto no accesible, ¿no? Porque más allá de esto, ¿no? Hablábamos mucho del vehículo privado, claro, ¿cuánto vale un coche adaptado? ¿No? ¿Quién se lo puede permitir comprar, adaptar, mantener? ¿No? Ahí ya estamos, ¿no? Vinculando la desigualdad tanto por discapacidad como medioambiental, como social, económica, de género y demás. Con lo cual, bueno, seguramente habrá personas que evidentemente estén decidiendo si utilizan un medio de transporte otro en función de su seguridad,
pero que creo que hay que tener en cuenta que más allá del tema del COVID hay más cosas en las cuales hay muchas personas que están pudiendo decidir o no en función de si es accesible o si esa línea de transporte público, por ejemplo, se ha seguido manteniendo, ¿no? Dado que en muchas zonas se han eliminado líneas directamente de autobús o hay horarios ferroviarios en muchas zonas, precisamente las zonas de, creo que es el Maestrazgo y demás, que no se han vuelto a recuperar, ¿no? Entonces, bueno, quizá no sea el único motivo por el cual decides qué medio usas. Gracias. Bueno, voy a dar paso a una pregunta que nos hacen a través del chat y que va dirigida a todos. Pregunta Ramón Coste Isidó. Dice, siempre hablamos de la visión de la movilidad y me gustaría hablar de educación y formación. Todo lo que hacemos son medidas y actuaciones urbanísticas y de movilidad. No me quiero quedar en información. ¿Qué hacéis a nivel educativo y formativo? ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir y contestarle a Ramón? Bueno, voy a contestarle yo. Vamos a ver. Y el problema de las medidas de formación y educación es que yo creo, por lo menos, yo he trabajado antes en otra administración donde nos dedicamos precisamente a la formación y la educación vial, que era la Dirección General de Tráfico. Pero los ayuntamientos, las competencias están como en pequeños reinos de taifa. Entonces, claro, el área de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, que es un ayuntamiento muy grande, no se ocupa de la formación. Pero es que precisamente donde hay que incidir, porque el gran problema con el que nos encontramos es que todo lo que son medidas urbanísticas, de movilidad, de cambios de sentido, eso es muy fácil de hacer. Pero cambiar la conducta y la conciencia de los ciudadanos es una tarea, yo no voy a decir imposible, pero casi imposible. Limita la velocidad a 30. El otro día pusimos un radar solamente para saber en las vías de 30 cuánto iban los conductores y la media eran 70 kilómetros por hora en un carril ciclista, los vehículos turismo. Entonces, yo creo que es fundamental una buena formación y educación vial. Quizá nuestra generación ya sea imposible, pero las nuevas generaciones tienen que cambiar el sentido de la circulación. Yo veo ya, por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, lo que tenía muchísimas ganas era de sacarme el carnet y comprarme un coche, todos los niños con 18 años. Ahora eso no es así. Ahora ya lo que son los jóvenes, pues piensan en la sostenibilidad, se desplazan en el transporte público y no tienen la necesidad de, o que sea su objetivo el adquirir un vehículo. Tenemos que seguir incidiendo en formar y educar a los futuros conductores, porque los de ahora ya es imposible que nos volvamos a reeducar, eso creo yo, porque además hay una cosa muy... yo siempre pongo un ejemplo. En las reuniones en las que me pide todo el mundo, pues que haya más carriles bici, por ejemplo, tenemos en Málaga una asociación muy potente, Ruedas Redondas, que me dicen que haya más carriles bici, luego los peatones que quieren más, y yo a toda la gente que está en la mesa le digo, vamos a ver, a esta reunión que estamos, ahora 6 como máximo, ¿cuántos han venido en transporte público? ¿Cuántos han venido en bicicleta? ¿Y cuántos han venido en coche particular? Y todos van en coche particular, entonces decir, es que predicamos, pero no damos ejemplo, y es un motivo de formación y educación. Eso yo pienso que lo aprenderán otras generaciones, pero tenemos que hacerlo nosotros para que aprendan. Gracias. Otra pregunta que quería plantearos a todos es si se está produciendo una disputa por el espacio público entre peatones, ciclistas, coches, vehículos de movilidad personal. ¿Lo estáis percibiendo así? O sea, como hay una disputa por el espacio público. Es que la disputa ya existía antes de la pandemia, si me permitís. O sea, la disputa no es nueva, el espacio público es el que es. Pero se ha agravado, se ha relajado esa disputa. Sí, o sea, yo creo que sí, seguramente se ha agravado porque la pandemia lo que te ha hecho es evidenciar, es como ha tirado de la manta, ¿no? Parecía que aquello estaba cubierto, ¿no? Esas tensiones. Las personas o las entidades que estamos en temas de movilidad ya sabíamos que existían, ¿no? Y la pandemia lo que ha hecho ha sido como tirar de la manta y decir, bueno, ¿no? Y ahora de repente, ¿no? Hay que controlar la movilidad, tienen, ¿no?, que salir más personas a la calle cuando estábamos en las fases de desconfinamiento y demás.
Y claro, luego también, ¿no? El tema de la hostelería que me sabe fatal, ¿no? Pero claro, el tema, ¿no? De la ampliación de las zonas de terrazas, bueno, ¿no? Que estaban ya en vías de entrar en muchas ciudades, el motosharing, el patinete sharing, ¿no? Que era ya todavía más elementos que ya no estaban, ¿no? A lo mejor hace 20 años, ¿no? Y que están ahí. Y evidentemente el espacio público no lo puedes estirar como un chicle, es lo que decía yo, que también reproduce relaciones de poder y hay que tener en cuenta que es el que es y que si quieres un reparto más equitativo que vaya acorde a la movilidad sostenible, habrá algunos que tengan que ceder espacio en pro de los otros. Sí, yo Pues creo que hay, has hablado, sí, Alfonso, dime, sí. que hay una paradoja, que la batalla de la movilidad se centra la mayor parte de las veces en el aparcamiento, ¿no? Y curiosamente era un problema generar plazas de aparcamiento, convertirlas en espacio peatonal o espacio ciclista, y de repente nos hemos dado cuenta de que los ayuntamientos más reacios a hacer espacio peatonal adecuado y accesible, pues han permitido las terrazas. Entonces, bueno, pues parece que no se ha producido la gran debacle que se pronosticaba con la disminución de las plazas de aparcamiento. Y entonces yo soy más optimista que Trinidad, que ha hablado de que hay generaciones que no son ya recuperables. Yo creo que como otras campañas han pasado, pues con la del tabaco pasó, simplemente la regulación ofrece un cambio muy drástico de las condiciones en las que se desenvuelven los problemas y las transformaciones físicas del espacio público también. Cuando la gente comprueba que puede caminar mejor, pues la situación cambia y las mentalidades cambian, como también ha explicado la persona que ha hablado desde Vinaroz. En ese sentido, yo soy más optimista y lo que me preocupa es seguir mezclando conceptos. En este caso, muchas veces se mezcla la movilidad activa con esas otras formas de movilidad eléctrica, como pueden ser los patinetes, las bicicletas eléctricas, que no forman parte de este gran campo de la movilidad activa y que deberían tener muchos menos privilegios de los que están adquiriendo en muchas ciudades. Por supuesto, las aceras tienen que estar absolutamente libres de vehículos de cualquier tipo, pero estas disposiciones que están tomando algunos ayuntamientos de permitir de alguna manera que pasen bicicletas o patinetes por algunas aceras que están con unas anchuras determinadas, eso es un error de los que van a hacer mucha mella en la convivencia ciudadana, porque ahora mismo yo creo que es uno de esos conflictos que efectivamente se han destapado con la COVID, pero que estaban ya generando muchas fricciones en las ciudades donde no se habían tomado una determinación potente en contra de esa utilización perversa del espacio peatonal. Yo si quieres, quería comentar solo, a raíz de lo que ha dicho Montserrat, que ha introducido las terrazas como elemento también dentro de las aceras, que a ver, los ayuntamientos también nos hemos visto un poco abocados a permitir una ampliación de terrazas, sobre todo por que se mantenga esa distancia de seguridad que tiene que haber y que la economía local pues no salga muy maltrecha. Evidentemente sí que ha habido sitios en que se ha podido hacer y ha habido sitios que no. Como decía antes, el paseo marítimo, por ejemplo, es totalmente peatonal, hay terrazas, pero se dijo que esa zona no era ampliable para terrazas, porque ya hay bastante aumento de peatones como para ampliar terrazas. Allí se hubiera entrado en un conflicto. Otras zonas de la población donde se podía hacer, pues se ha permitido la ampliación de terrazas, pero eso siempre teniendo en cuenta de que no se redujera el espacio público para peatones. Sí, Ole, querías intervenir. Sí, yo creo que está muy interesante el debate, pero si pensamos lo que ha ido pasando hasta ahora, el peatón
y esto ya lo ha trabajado mucho Alfonso también, ha sido ausente en el debate porque se ha concentrado durante años y años en qué podemos y qué tenemos que hacer para contentar a los propietarios de coches. Todavía entra, como ha salido en varios comentarios aquí, hay como un miedo, una presión, evidentemente un lobby también por parte de los que van en coche, de que tienen derecho a la ciudad. Y ahí hay una cosa que creo que tenemos que tener claro, es que en la mayor parte de nuestras ciudades el peatón es mayoritario como medio de transporte. Y digamos, es muy positivo si los concejales en y representantes de los ayuntamientos pueden interiorizar esta situación. Es la mayoría. Y por lo tanto tenemos que planificar para estos, sin olvidar los demás, pero digamos, tiene que haber una base en este sentido. La otra cosa que hay de seguridad vial importante es que cuando hablemos de seguridad y educación, eso también va a decir a Ramón, ya lo hemos hablado en algunos otros momentos, que caemos rápidamente en pensar en la típica educación vial de enseñar 3 señales de tráfico y ir en un kart en un parque de tráfico. Esto no es lo que se trata, porque lo que necesita el ciudadano es una educación cívica, para realmente poder respetar los demás. Y si no tenemos esto, entonces hay algo que falla en la sociedad. Y luego, digamos, ya tenemos que cambiar la sociedad. Porque si tenemos unas leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y todo, que todos están hechos pensados en el conductor de coche, ni en el conductor de moto, pero en el conductor de coche. Todas las reglas están así. Y no empezamos a cambiarlo. No podemos esperar que tenemos unas ciudades, ni una seguridad vial, ni un caminar adecuado. Sí, gracias, Ole. Bueno, yo para terminar el debate, porque tenemos que dejarle algo de tiempo a Ketty Morilla para que cierre esta sesión y el ciclo de debates, quería preguntaros si las medidas que se puedan implementar para fomentar la movilidad sostenible en esta situación tienen que ser definitivas o hasta que aparezca la vacuna y luego hablamos de otra cosa. Definitivas y ir mucho más allá de lo que estamos haciendo. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Ole. Yo creo que justo, ¿no? Quizá si de algo podemos aprender también de esta situación, ¿no? Es, bueno, que realmente nuestras ciudades y pueblos tienen que cambiar en muchos de esos aspectos y tenemos ahora un poco como la excusa del pretexto para hacerlo, ¿no? Y no solamente para un tema de vacuna y de la pandemia, por todo lo que hemos comentado ya a lo largo de hoy y todo lo que lleváis tratando estos días, es que las actuaciones tienen que venir ahora de manera más acelerada porque las necesitamos más rápido, pero la emergencia climática está aquí, hay que acelerarlas y tienen que ser evidentemente permanentes, ¿no? Y acordes también a las necesidades de la ciudadanía. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues entonces le vamos a dar paso a Ketty Morilla, la representante de PAT en Andalucía, pues para que cierre esta sesión. Cuando quieras, Ketty. Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues yo creo que en primer lugar pues darle las gracias a todos los asistentes de este debate de hoy. Quiero dar las gracias a Alfonso, a Montserrat, a Trinidad, a José y a Domingo como nuestro periodista y moderador, ¿no? Yo quería, la verdad que esta pandemia a todos nos ha servido como una forma de abrir los ojos, ¿no? Yo cuando me di cuenta que se cerró el mundo entero a los aviones, se cerró los espacios de todo lo que es tipo de movilidad y eso se realizó a nivel mundial,
eso me llamó la atención. Digo, si se ha conseguido hacer algo así a nivel tan bestial en todo el mundo, ¿por qué no conseguimos pequeñas batallas, que son las que debemos conseguir para hacer nuestra movilidad mucho más segura y para conseguir que nuestras ciudades sean todavía muchísimo más sanas, ¿no? Entonces, durante esta pandemia hemos visto como batallones de familias enteras salían a pasear, como montones de personas cogían la bicicleta, y eso es lo que debemos utilizar y sacar de positivo de todo esto, ¿no? Claro que la movilidad debe ser saludable, debe ser humana. Tenemos que conseguir ciudades, como dice Montserrat, ¿no? Ciudades que nos cuiden, ciudades donde todos nos sintamos cómodos, donde todos nos sintamos felices y donde todos nos sintamos sobre todo seguros, porque lo más importante para una persona poder crecer como persona es sentirse segura. Entonces, en eso es por lo que debemos de ir peleando y debemos de ir luchando, y yo me siento muy orgullosa de pertenecer de vivir en Málaga, porque Málaga es una ciudad que va muy bien orientada en ese aspecto, ¿no? Y quiero dar las gracias a Trinidad por estar esta tarde con nosotros, porque es una ciudad que lo ha visto claro. Y ha habido un proceso en los últimos años de cambio brutal en lo que es la ciudad de Málaga, orientada para ese tipo para esa movilidad saludable, ¿no? Entonces, yo creo que el camino está abierta la puerta está abierta y tenemos que cruzar esa puerta y trabajar ese camino, que no es fácil. Pues claro que no va a ser fácil porque hay muchos intereses que nos van a impedir conseguir llegar a esa meta, ¿no? Pero sí que es cierto que la gente cada vez más está demandando esos paseos saludables, el apoderarse de la calle, y cada vez hay mucha más demanda del peatón y en contra del vehículo, ¿no? Y cada vez, pues bueno, se está dando muchísimo más espacio. Entonces, hoy ha sido un debate que me ha encantado, por eso, porque debemos de dar también ejemplo y dejar un poquito más el coche para iniciar precisamente ese apoderamiento del peatón en las ciudades, ¿no? Así que quiero dar también paso a Yolanda, que ella como directora también, para que nos hable también del Día Mundial, porque debemos de recordar que en breve se celebrará el Día Mundial de las Víctimas de Siniestro de Tráfico, y yo creo que esta movilidad saludable principalmente va orientada pues, para mejorar esa siniestralidad, para que ese batallón de personas que va muriendo todos los años en nuestras carreteras pues cese, y también lo que es este día de memoria de las víctimas de accidentes de tráfico también va orientado a eso. Así que, por favor, Yolanda, háblanos también de lo que vamos a hacer por parte de la asociación para ese día, y os invito a todos para también colaborar y también participar en ese día en memoria de las víctimas de tráfico. Así que muchísimas gracias. Yolanda, antes de darte paso, dame un minuto para comentar que, bueno, entre la gente que ha intervenido a través del chat, pues ha habido mucha coincidencia a la hora de destacar que la educación es clave para cambiar hábitos a cualquier edad. Por ejemplo, Asun, del Ayuntamiento de Granada, nos comentaba que emitiendo mensajes concretos y factibles de llevar a la práctica, pues pueden ayudar a convencer a los ciudadanos en las medidas que se tienen que aplicar. Jordi Galí, que es consultor de movilidad activa, nos comenta también que nos advertía, ¿no? que como decía Alfonso, que los vehículos de movilidad personal no son movilidad activa ni saludable, y que en cambio sí existen medios de transporte de mercancías que sí son movilidad activa, ¿no? Y se refiere pues, a las bicicletas de carga. Bueno, pues nada, te dejo la última palabra, Yolanda. Gracias, Domingo. Pues tal como decía Ketty, quiero aprovechar para recordar que se acerca el Día Mundial en memoria de las víctimas de tráfico, que como sabéis es el tercer domingo de noviembre, este año el 15 de noviembre. El eslogan de este año, de 2020, es Recuerda, apoya, actúa.
Precisamente la situación actual deja claro el importante papel de los sistemas sanitarios y cómo la seguridad vial y la prevención de siniestros viales también es clave para evitar colapsos en los hospitales. Por eso este año el Día Mundial quiere honrar y recordar a los que murieron, apoyar a los que sobrevivieron y actuar para lograr una mejor respuesta post-accidente. Así que os alentamos a todos a conmemorar ese día para rendir homenaje a todos los que han visto truncada su vida a causa de la movilidad. Y bueno, pues damos por finalizado el ciclo de debates de Nueva Movilidad y quería acabar dando las gracias a los periodistas que han ayudado a moderar el debate, todos ellos grandes profesionales, como han sido Sonia Durang, Mónica Peinado, Carlos García Hirfeld, que me perdonará si no lo he pronunciado bien, y Domingo Bobillo. También a todos los expertos que han aportado sus ideas y visiones, como Ramon Cos Teixidó de Ardevic, María García de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, Manel Ferri de la PTP, Promoción del Transporte Público, a la Asociación Catalana de Municipios, también a Sebastià Sánchez del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, a Carles Labraña de AMTU y por supuesto a Alfonso Sanz de GA21 y a Montserrat García de ECOM. Nos han explicado sus experiencias durante la crisis del coronavirus, los ayuntamientos de Girona, de Figueras, de Pau, de Barcelona, de Molins de Rei, de Madrid, de Alcorcón, de Cambados, de Salou, de Málaga, no ha podido estar Aguilar de la Frontera, pero iba a estar, y de Vinaròs. También quiero agradecer la ayuda de todos los delegados de PAT, de Barcelona, de Girona, de Tarragona, la delegación de Málaga, la delegación de Córdoba, la delegación de Galicia y la delegación de PAT en Castellón y en Madrid, que sin su ayuda inestimable no hubiera sido posible estos debates. Muchísimas gracias a todos ellos y a todos los que nos habéis acompañado en el debate y nos habéis ayudado a reflexionar sobre cómo queremos que sea la movilidad y qué oportunidades nos presenta esta crisis para transformar una movilidad centrada en el vehículo hacia una movilidad centrada en las personas que además genere salud y no dolor. Y no quiero terminar sin una mención especial a Fernanda Martínez y su equipo de LIA, que han estado en todo momento ayudando y sin los cuales esto no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos. Muy bien, ahora que estamos a punto de irnos, quería saludar a Maxi, porque nos hemos visto ahora aquí, pero hacía tiempo que no habíamos tenido tiempo de continuar nuestras charlas. Bueno, ha sido un placer. Buenas tardes a todos y gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a vosotras. Adiós, adiós. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ole, que sepas que mi participación en esta sesión de debates es gracias a Maxi. Bueno, pues nada, muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Ya nos veremos en otro momento. Hasta otra Zoom, hasta otra reunión. Hasta la próxima. Sí. Gracias.